Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén genial, con una sonrisa en el rostro y listos para algo realmente especial. Hoy tengo un vídeo que sé que les va a tocar el corazón, uno de esos vídeos que te dejan pensando, reflexionando, y quizás hasta con alguna lagrimita. Como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces misterioso mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas, aclamadas y reconocidas de la televisión turca. Pero no nos quedaremos solo en la superficie, analizando meramente sus éxitos profesionales. Hoy vamos a desentrañar ese mensaje secreto, ese susurro que, según los rumores y las interpretaciones, Hande le dedicó a Kerem. Un mensaje que literalmente te emocionará, te conmoverá hasta las lágrimas. Para aquellos que son nuevos por aquí, me presento rápidamente. Soy y este canal es un espacio donde compartimos nuestra pasión por todo lo que nos apasiona, series, películas, celebridades, los secretos que guarda el mundo del entretenimiento, cotilleos, todo lo que nos mantiene enganchados. Y si te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Siempre hay algo nuevo y emocionante esperando, y me encanta tenerlos a bordo en esta aventura. La comunidad es lo más importante. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esos nombres juntos evocan imágenes de romance, química innegable, una conexión que traspasa la pantalla, y por supuesto, la serie que los catapultó a la fama mundial, Love is in the air *. ¡Ah, qué recuerdos! La serie no solo conquistó a millones de espectadores en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, un éxito rotundo traduciéndose y doblándose a numerosos idiomas, llegando a audiencias de todo el mundo. La historia de Eda Yildiz y Serkan Bolat, con sus altibajos, sus peleas, sus amores, sus momentos de felicidad, sus dramas, sus desafíos y por supuesto su innegable conexión, nos robó el corazón a todos. Nos identificamos con sus personajes, nos emocionamos con sus logros y sufrimos con sus tristezas. Era imposible no engancharse. Y por si fuera poco, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, la magia que emanaban juntos, trascendió la pantalla. La complicidad, la mirada, la forma en que se complementaban era evidente para todos. Los rumores de romance comenzaron a circular como la pólvora, alimentando las expectativas y la ilusión de los fans. Las redes sociales ardían, los foros de discusión hervían de teorías y deseos. ¿Sería posible? ¿Realmente estaban juntos? La esperanza crecía con cada foto, cada declaración, cada gesto. Y claro, finalmente confirmaron lo que muchos esperaban: estaban juntos. La noticia fue recibida con júbilo por sus seguidores. Los medios de comunicación y las redes sociales explotaron. La pareja se convirtió en la favorita de muchos y cada foto, cada gesto, cada declaración, cada aparición pública era analizado y celebrado con entusiasmo. Parecían inseparables, una pareja perfecta. Su amor, al menos en apariencia, era intenso y apasionado. Compartían momentos especiales, viajes, celebraciones, demostrando su cariño al mundo. Su relación, a pesar de todo el escrutinio público, parecía sólida y sincera. Su amor florecía ante nuestros ojos. Su felicidad era contagiosa. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, con la fama y la exposición, llegó la inevitable ruptura. El anuncio de la separación fue un duro golpe para sus seguidores, que esperaban un final feliz para su historia de amor, un matrimonio, hijos vivieron felices para siempre, digno de cuento de hadas. El corazón de los fans se rompió en 1000 pedazos. Pero, ¿qué pasa después de una ruptura? ¿Quedan heridas? ¿Hay mensajes no dichos, palabras que se quedaron en el tintero? ¿Es posible que queden sentimientos sin expresar? ¿Es posible que el amor, aunque transformado, permanezca de alguna forma? Es precisamente aquí, en este punto de la historia, donde entra en juego ese mensaje secreto, al que hace referencia el título de este vídeo. ¿Qué quería decir Hande? ¿Cómo se sentía realmente? ¿Cómo procesó el final de esa historia de amor que había cautivado a millones? Ahora, ¿de qué mensaje estamos hablando exactamente? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante, donde la investigación se vuelve más profunda, más minuciosa.
Tenemos que sumergirnos en las pistas, las sutilezas, los detalles que a menudo quedan ocultos a simple vista a quienes no están familiarizados con este tipo de análisis. No estamos hablando de una declaración directa, de un comunicado oficial, de una entrevista en la que Ande revelara explícitamente sus sentimientos. Estamos hablando de un análisis, de la interpretación de gestos, de palabras, de publicaciones en redes sociales, de elecciones de vestuario, de entrevistas donde las palabras se entrelazan con la emoción de la mirada y de las pausas. Todo esto combinado nos puede dar una idea, una aproximación, de lo que Ande pudo haber querido decir a Kerem, o tal vez, de lo que sentía en ese momento crucial de su vida. Una de las principales fuentes de mensajes secretos en la era digital son, por supuesto, las redes sociales. Instagram, Twitter, plataformas que se han convertido en el escaparate de la vida moderna, donde los famosos comparten su vida, sus pensamientos y donde, a menudo, dejan pistas sutiles, pequeños tesoros para los ojos entrenados. Después de la ruptura, muchos fans y por supuesto los medios, estuvieron muy atentos a las publicaciones de Ande. ¿Qué posteaba? ¿Qué tipo de fotos compartía? ¿Con quién se la veía? ¿Qué mensajes encriptados dejaba en sus stories o en las descripciones de sus fotos? Cada publicación se convertía en un puzzle, en un intento de descifrar el estado de ánimo de la actriz. Una de las cosas que se observó es un cambio en su estilo, una transformación que no pasó desapercibida. Ande, que siempre ha sido conocida por su elegancia innata, su sofisticación y su gusto impecable, comenzó a experimentar con un look más atrevido, más rebelde, más arriesgado, más yo. Vimos colores vibrantes, cortes de pelo diferentes, diseños innovadores. Ande en sus redes sociales comenzó a jugar con su imagen, a explorar nuevas facetas de su personalidad. Dejó atrás los tonos pastel y los vestidos de princesa para abrazar el color, la audacia y la individualidad. Algunos interpretaron este cambio como una señal de liberación, de un nuevo comienzo, de querer mostrar una nueva imagen de sí misma, de reinventarse. ¿Estaba dejando atrás algo? ¿Estaba enviando un mensaje subliminal a alguien en particular? ¿Un mensaje de empoderamiento para sí misma? ¿De independencia? La moda, en este caso, se convirtió en una forma de expresión, en un lenguaje visual que hablaba por sí solo. Otra pista importante que merece una atención especial son las frases y citas que Ande compartía en sus publicaciones, frases que resonaban en el corazón de sus seguidores. Frases sobre el amor propio, la fortaleza, la resiliencia, el crecimiento personal, la importancia de aprender de las experiencias. Citas de autores y pensadores que la inspiraban y que, de alguna manera, reflejaban su estado de ánimo. ¿Eran simples reflexiones? ¿O eran una forma de lidiar con la situación, de procesar el dolor, de expresar sus sentimientos de una manera sutil y poética? La interpretación es subjetiva, por supuesto, y cada persona puede percibir estas frases de manera diferente, pero es innegable que muchas de estas frases podían ser interpretadas como un mensaje dirigido a alguien, una especie de catarsis personal, una forma de sanación. Eran como pequeñas píldoras de sabiduría, un bálsamo para el alma. Estas frases a menudo nos revelan más de lo que las palabras directas podrían expresar. Además, las entrevistas que Ande concedió después de la ruptura fueron analizadas con lupa, cada palabra, cada gesto, cada silencio. ¿Qué decía sobre Kerem? ¿Cómo se refería a la relación? ¿Había algún tipo de nostalgia en sus palabras? ¿Algún atisbo de añoranza? Generalmente las celebridades son cautelosas al hablar de sus exparejas, por respeto y por privacidad, pero a veces en las entrelíneas, en las pausas, en la forma en que se expresan, se pueden encontrar pistas valiosas. El lenguaje corporal, el tono de voz, la expresión facial, el brillo en los ojos. Todo eso cuenta. ¿Se mostraba tranquila y serena? ¿O se percibía cierta melancolía? ¿Mencionaba algún recuerdo especial? ¿Cuál era su perspectiva sobre el futuro? La forma en que una persona habla de su pasado, de una relación que fue importante, es reveladora. Una de las cosas más comentadas, que generó un gran revuelo, fue su participación en una campaña publicitaria donde se la vio usando un collar con un colgante en forma de corazón. ¿Un corazón? ¿Casualidad? ¿Un guiño a su pasado? ¿Una forma de recordar el amor? ¿O una declaración de intenciones? ¿Un mensaje implícito? Los fans especularon mucho sobre el significado de este detalle. ¿Estaba enviando una señal?
¿Era una forma de mantener vivo el recuerdo del amor que compartieron? ¿O simplemente se trataba de una pieza de joyería bonita y simbólica? El debate se encendió en las redes sociales. Pero la clave de todo este análisis, de toda esta investigación, no es la especulación gratuita, el chismorreo vacío. Se trata de buscar indicios, de interpretar señales, de entender el contexto, de tratar de comprender lo que hay detrás de las palabras y los gestos. Y es aquí donde la serie Love is in the Air juega un papel fundamental, porque ¿qué pasaba con Eda y Serkan? ¿Cómo superaban sus obstáculos? ¿Cómo se reencontraban? ¿Cómo se amaban, a pesar de las dificultades? ¿Cómo se comunicaban? La serie, que tanto éxito les dio que los unió, también sirvió como plataforma para expresar, tal vez inconscientemente, sus propios sentimientos y experiencias, sus anhelos, sus sueños, sus esperanzas. La línea entre la ficción y la realidad a veces se difumina. Además de todo esto, hay que tener en cuenta la cultura turca. El romanticismo, la poesía, la expresión de los sentimientos, el drama, la pasión. Todo eso está muy presente en la sociedad turca y, por supuesto, en sus series de televisión. Las series turcas, conocidas en todo el mundo por su emotividad, su intensidad y su capacidad para conectar con el público, suelen explorar las emociones humanas en toda su complejidad. Por eso, analizar los gestos, las palabras, los silencios, las metáforas, la música, la forma en que se relacionan, puede darnos una idea más clara, más precisa, de lo que Hande pudo haber querido comunicar. Los turcos tienen una forma particular de expresar sus sentimientos a través del arte, la literatura, el cine, la música. Y Hande, siendo turca, inevitablemente está influenciada por esta cultura. El mensaje secreto de Hande Kerem, en definitiva, no es un mensaje único y directo, no es una frase concreta. Es un conjunto de pistas, de indicios, de sutilezas, de detalles, de emociones que, interpretados en conjunto, nos permiten acercarnos un poco más a sus sentimientos, a su verdad. Es un viaje a través de las redes sociales, de las entrevistas, de la serie, de la cultura, de la moda. Un viaje emocional que nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, con alegrías, con tristezas, con corazones que laten, que sufren, que aman. Y por supuesto que se recuperan. Y por supuesto, no podemos olvidar a Kerem. ¿Cómo reaccionó a todo esto? ¿Entendió el mensaje? ¿Qué sintió al ver estos cambios en Hande? ¿Cómo vivió su propia experiencia? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Es una cuestión de privacidad. Lo que sí sabemos es que a pesar de la ruptura, ambos siguen siendo muy queridos por el público, y que su historia de amor, aunque haya terminado, aunque el cuento de hadas no llegara a su final feliz, siempre será recordada. Siempre habrá un lugar en el corazón de los fans para Eda y Serkan, para Hande y Kerem. Así que, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué podemos sacar en claro de todo esto? Pues que la historia de Hande y Kerem es mucho más que una simple relación sentimental. Es una historia que nos enseña sobre el amor, la pérdida, la resiliencia, la importancia de expresar nuestros sentimientos, aunque sea de forma sutil, de encontrar la belleza en medio del dolor, de renacer de las cenizas, de reconstruirse y seguir adelante. Es una historia que nos recuerda que el amor puede tomar muchas formas, y que incluso cuando termina, deja una huella imborrable en nuestras vidas. Es una historia que celebra el poder del amor, en todas sus manifestaciones. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero darles las gracias, desde lo más profundo de mi corazón. Gracias por acompañarme en este viaje, por ser parte de esta comunidad, por su apoyo y su entusiasmo. Espero que les haya gustado este vídeo, que lo hayan disfrutado, que les haya hecho reflexionar, y sobre todo, que les haya tocado el corazón. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan del mensaje secreto de Hande Kerem? ¿Creen que es cierto? ¿Qué detalles les llamaron más la atención? ¿Qué otra cosa les gustaría que comentara en futuros vídeos? ¿Qué otros secretos de las estrellas les gustaría que desentrañáramos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle me gusta, compártanlo con sus amigos, con todos aquellos que sean fans de Hande y Kerem, y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Siempre hay algo nuevo y emocionante esperando. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.
Les mando un fuerte abrazo y muchos besos. Gracias por estar aquí.